Bueno, he representado aquí lo que es un estator de un motor universal. El rotor está aquí metido. Vale, entonces depende de cómo coloquemos las escobillas del motor. No tiene por qué ser coincidente. Te puede dar el campo en un sentido, en otro, en otro, en otro. Lo que quiero que veáis es, depende de cómo se oriente las escobillas respecto al campo de fuera. Esto está bobinado, ¿vale? Y está generando un campo sobre el que se apoya la rotación. Depende de cómo lo pongamos, hará una cosa o hará otra, ¿vale? Normalmente los motores vienen así exactamente, ¿vale? Si hay un campo que se está dando norte con sur, se quedaría absolutamente pegado, porque es coincidente, ¿vale? Cierra sobre sí mismo perfectamente, por lo tanto, esta es la posición a la que tiende que ir. Entonces siempre, depende de la velocidad que quieran que se configure, puedes configurarlo con las escobillas girado para que tenga aquí una rotación. Por lo tanto, cada vez que des un pulso a este, tiende a querer venir aquí, tiene una mayor... el campo que tiene se divide en unos grados de distancia, por lo tanto tiende a venir aquí, tiene más velocidad, ¿vale? Contra más este cambio del campo de punto de giro, más velocidad. Así va, si lo pones así, con poca variación, el campo que tiene recorre pocos, el rotor recorre pocos grados de rotación, por lo tanto el par es mayor para juntarse aquí. Conecto las escobillas en esta posición, siempre va a tender a rotar aquí. Cuando rota aquí, cambia al siguiente, por lo tanto el campo vuelve aquí, cambia al siguiente, por lo tanto el campo vuelve aquí, y entonces tiene siempre un intento de un imán, ¿vale? En esta posición, en el cual el campo va rotando del imán, del electroimán, que siempre quiere colocarse en esta posición, ¿vale? Los motores vienen configurados más o menos a una velocidad en un campo intermedio. Hay unos que vienen así, en un campo, entonces te dicen una velocidad de rotación. En un sentido tiene una velocidad de rotación, y si los cambiaras de posición, tendrían otra velocidad de rotación, porque trabajarían en repulsión, ¿vale? Los podrías cambiar a otra velocidad de rotación. Normalmente vienen de tal manera que es la rotación similar en un sentido que en otro. Esto ocurre también en los motores de corriente continua. Si yo pongo aquí un imán permanente y el rotor está puesto en este sentido, ¿vale? Pues entonces va a rotar. Siempre va a tender a colocarse con el imán, ¿vale? Entonces va a rotar. Tú puedes variar, si varias el grado, el ángulo de las escobillas, vas a variar el punto donde está la imantación de este imán. Con esa cantidad de campo, tiene que recorrer más o menos fuerza, pues va a pasar lo mismo. Cuanto más separado esté, va a ser un motor más rápido, con menos par, y cuanto más cerca del punto esté, todo ese campo solo tiene que recorrer unos grados de rotación, por lo tanto tiene el mismo campo menos recorrido, tiene más par. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo voy configurando esto, las escobillas las voy girando, ¿vale? Vamos a poner que sean así en este sentido para que se vea mejor. Normalmente nunca vienen así, vienen a lo mejor en esta posición para que haga este campo, pero bueno, vamos a poner que sean así. Esta posición, en esta posición, si yo induzco en este color, en esta posición, el motor girará hacia acá para colocarse. Llegará un momento que si voy variando las escobillas, ¿vale? Voy variando las escobillas hasta que aquí esté neutro, en este momento no va a girar. Si sigo girando, empieza a cambiarle el giro. Ya no gira en ese sentido de las agujas del reloj. Gira en sentido antihorario.
Igual me vuelvo a separar del campo. Cuanto más me separo del campo, pues más vacía ya. Entonces, diferencia que hay con un motor y un generador. Si tú quieres hacer un generador con corriente continua de escobillas, ¿vale? Que dices, es una máquina bidireccional. Si meto corriente gira y si lo giro saco corriente, ¿vale? La diferencia está en esta. Si viene configurado así el campo para que haya una rotación, ¿vale? Dentro del rotor se están configurando los campos de manera que se están solapando un campo magnético en un sentido y otro en otro. Normalmente se acaban solapando así de esta manera, lo he dibujado así, pero bueno, se acaban solapando y hay una parte del bobinado que no se induce y otra que se induce en cortocircuito. Esto lo dibujo así, pero normalmente los imanes vienen más cerrados, ¿vale? Entonces se induciría una parte. Vamos a variarlo. Así, un poco improvisado, pero para verlo se va a aclarar bastante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si un motor que está configurado para que tenga una línea de giro y siempre tiende a colocarse en esta posición, ¿vale? Lo utilizamos como generador, por ejemplo, si utilizamos como generador esta parte, ¿vale? Media escobilla, entonces el campo que está induciendo al rotor, una parte está induciendo y está sumando las bobinas en un sentido, por ejemplo en un sentido positivo, ¿vale? Pero aquí están induciendo en un sentido negativo. Igual que aquí la misma bobina del campo está induciendo en un sentido negativo. Quiere decir que tiene una cantidad de grados de recorrido que está induciendo la energía en un polo y otra suma de 2 grados que está induciendo en el otro respecto a las escobillas. Por lo tanto, dentro hay un cortocircuito magnético, se genera calor y se pierde energía. Si queréis configurar un motor de corriente continua para que sea generador, tenéis que hacer que sea la posición que no se mueva. Exactamente esta. ¿Por qué? Porque así saquéis exactamente todo el bobinado en un sentido, suma en un sentido, todo el bobinado suma en otro. No existe un cortocircuito electromagnético dentro de un conflicto dentro del rotor. Por lo tanto, ni pérdida, no se calienta y no hay problema, ¿vale? Entonces, si queréis hacer un motor generador, tenéis que configurar primero esto, ¿vale? Sea la mitad que vais a utilizar para sacar la energía tiene que ser coincidente con el polo. Y luego, pues, por ejemplo, como lo configura Felipe, el siguiente campo lo que hace es que, como tengo una escobilla esta, pongo una tercera escobilla aquí que gradúo sobre este campo, con la cual esta mitad de arriba se me convierte en motor y esta mitad de abajo en generador. Pero la mitad de abajo tiene que estar configurada con el campo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, estoy sumando aquí y restando aquí, pues lo que sumo por lo que resto, aquí lo que no suma, resta. La bobina que no está sumando, directamente está restando, no se queda en otra. Entonces, mitad aquí, la otra mitad arriba. De la mitad de arriba, una que está configurado como generador, si queremos moverlo, pues podemos poner 2 escobillas aquí, por ejemplo, 2 escobillas aquí, y las 2 escobillas que están aquí, si inducen en el mismo sitio no andaría, las podemos mover las 2 en un sentido o las podemos mover las 2 en otro sentido, ¿vale? Pero solo induzco sobre la mitad del motor. Esto también, ¿qué quiere decir? Que si un motor es de 500 vatios, por lo pronto lo corto a la mitad. Estoy usando la mitad del campo de una cosa y la otra mitad de otra. Entonces, si voy a inducir, en vez de los 360 grados de rotación en 2 polos, voy a inducir solo en una parte, ese motor a lo mejor se me ha quedado en un motor de 50 vatios. Si lo sobrepongo, voy a tener calor, porque voy a meterle mucha energía concentrada en un punto.
Entonces tiene que ser un poco compensado. Pero bueno, importante. Configuración de motor, 1 grados desviados del estátor con el rotor, para que siempre tienda a colocarse, ¿vale? A colocarse o alejarse. Contra más cerca está del punto que se coloca, menos grados recorre de circunferencia, menos grados recorre. Entonces el mismo campo magnético que tiene, como tiene que recorrer menos espacio, tiene más fuerza. Contra más lejos, el mismo campo magnético tiene que recorrer más espacio, más velocidad, ¿vale? Por eso estos motores vienen configurados también con bastante ángulo. Pero bueno, si quieres hacerlo generador, tienes que hacer que sean coincidentes los polos, ¿vale? Los polos del rotor con los del estátor. En ese momento el rotor no te girará. Está en un punto que si lo echas por un lado, gira por un lado, si lo echas para el otro, gira para el otro. Pero está en un punto en el cual se puede extraer la energía de manera mucho más eficiente. Bueno, un saludo.